hoy nuestra sexóloga María Ángeles Cuevas nos va a hablar sobre la homosexualidad, la atracción afectiva sexual en personas del mismo sexo. Buenas tardes, María Ángeles. Buenas tardes. Bueno, pues cuéntanos un poco, María Ángeles, para cómo se vive la homosexualidad para aquellas personas que de pronto se dan cuenta que se sienten atraídas por personas de su sexo. A ver, hay que explicar que toda persona tiene una orientación sexual, ya sea heterosexual, homosexual o bisexual, y toda persona tiene una identidad sexual. ¿Qué ocurre? Cuando somos jóvenes o en la preadolescencia, que es cuando tú ya empiezas a tener esas primeras relaciones sexuales, digamos que tú, cuando te descubres que eres una persona homosexual, dices, ¿qué ocurre? Me siento diferente, empiezas a dudar, no sabes a dónde ir ni dónde acudir, e incluso puedes llegar a tener relaciones con personas del otro sexo, es decir, tener relaciones heterosexuales, porque realmente es lo que nos han inculcado de siempre. Lo que nos han vendido. Lo que nos han vendido, efectivamente. Entonces te puedes sentir al principio, digamos, como diciendo, no siento nada, o esto no es lo que yo busco. El problema es dónde acudir. Normalmente acuden a un amigo. En la familia puede ocurrir que sí que se lo tomen bien, por así decirlo, o que no tengan dudas, pero ¿qué ocurre? Que la familia también, cuando saben que su hijo o su hija es homosexual, suele necesitar el mismo apoyo, la misma ayuda que su hijo. Claro, entonces, que a lo mejor es mejor primero acudir a un amigo. A un amigo o un profesional. Hombre, lo idóneo sería que los centros educativos tuvieran charlas de orientación sexual. Con perdón, no solamente los métodos anticonceptivos o no solo sobre temas que incluso los chavales ya saben. Sí. Es decir, tú tienes que explicar qué es la homosexualidad, qué es la transexualidad o qué son todo este tipo de temas, ¿no? Porque un chaval con 13 años, con 12 años que empieza a descubrir que es homosexual, se siente como mínimo asustado, como mínimo, y puedes tener muchísimas dudas. Digamos que obviamente una persona no elige ser homosexual. Es un proceso. Sí, eso te iba a comentar, porque esto es como una pregunta que se hace muchísima gente, porque lo típico en plan de, no, es que ahora hay muchísimo. ¿Es una elección? No, no es una elección, es un proceso de aceptación de uno mismo e incluso de la sociedad hostil que existe hoy en día. Es decir, tú te descubres poco a poco que tú eres homosexual, te vas dando cuenta de que hay cosas que no te gustan y otras de que sí. Entonces tú tienes que aceptarte como homosexual. Punto. No es que yo de repente hay gente que dice, yo es que he sido heterosexual toda mi vida y ahora de repente me gustan los chicos. Y tú dices, bueno, pero es que entonces que eres bisexual y tú no lo sabías. Entonces la bisexualidad existe, porque yo he escuchado lo típico en plan de, no, la bisexualidad no existe, eres más homosexual o menos homosexual. Hay personas que son bisexuales, que se enamoran, dicen, de las personas. Es decir, como tú has dicho, la atracción sexual, afectiva y sexual hacia personas del mismo sexo, diferentes sexos o ambos. Si tú te enamoras de diferentes sexos o unas veces uno, otras veces otro, es que se puede dar. ¿Por qué no? Bueno, y luego hay familias y familias, porque no todas las familias se toman la noticia de que un hijo o una hija es homosexual de la misma manera. Claro, depende de los progenitores, de la ideología que tengan, si son más conservadoras. Con perdón, la religión hace mucha mella en esto. Es decir, el de que te cases con una persona de tu mismo sexo, la religión no ha ayudado nunca. Entonces, claro, si tu familia es muy conservadora y muy religiosa, tú vas a tener, a la hora de reconocer esa aceptación o a la hora de desarrollar ese proceso, va a ser más complejo. Entonces la familia necesitaría también apoyo y necesitaría, lo que te digo, el centro educativo considero que sería el mejor, porque las escuelas de padres están ahí, ¿entiendes? Entonces siempre es bueno que tú eduques sobre la orientación sexual. Los padres al principio, choque, estado de shock, no saben por dónde tirar. Luego lo van a negar, pero al final lo van a aceptar o no lo van a aceptar. Cuando ya van a entender qué es la homosexualidad y el proceso que conlleva, van a tirar hacia un lado o hacia otro. Normalmente existen más posibilidades de que lo acepten. Por lo menos en España existe mucho reconocimiento hacia las personas homosexuales. Y hablando de reconocimiento, quizás exista más reconocimiento, quizás no, lo voy a como una afirmación, existe más reconocimiento hacia las parejas homosexuales de chicos, pero por ejemplo las lesbianas, ¿por qué se habla menos de las lesbianas? ¿De dónde, por qué viene esto? Eso es como toda la sexualidad. La mujer ha sido muy relegada y digamos que ha tenido más pudor a la hora de expresarlo. Entonces, digamos que los chicos
siempre han tenido más valentía en ese sentido, ¿no? El hablar de la sexualidad siempre ha sido menos tabú para un chico que para una chica. Pero en contra de esto, sí que es cierto que cuando dos parejas de chicas viven juntas, como que lo ven más normal. No sé por qué la sociedad ve más normal. Dos parejas viviendo juntas y que de repente, o que de repente una mujer sea heterosexual y de repente es homosexual, lo ven no más normal, sino que del tema de afectividad lo ven como menos anormal, que por ejemplo cuando es de chicos, ¿no? Entonces es como una balanza. No se suele hablar más de los gays, pero por lo que te digo, porque nunca ha habido tabú ni pudor a la hora de decirlo con respecto a las chicas, pero luego como que las chicas cuando se besan es más aceptado incluso cuando se besan los chicos, y es algo que a mí, claro, culturalmente a mí eso me choca. Sí, que choca, claro. Supongo que quizás porque los hombres, el hecho de que un hombre exprese su afecto en general, Efectivamente. Históricamente nunca ha sido igual Muy de aceptado, reconocido. claro, nunca ha sido igual de reconocido. Además que, por ejemplo, la penetración anal, hay que decir que tanto heterosexuales como homosexuales la pueden llegar a practicar. ¿Qué ocurre? Que culturalmente... Hay mucho mito con respecto a Exactamente. esto, ¿no? Parece que al hombre que le puede gustar la penetración anal, ya puede ser gay. ¿Por qué? ¿Esto por qué? Pues no tiene por qué ser así. Yo creo que eso es un tema, pues como te digo, cultural. Como que lo asocian a que eres homosexual si practicas la penetración anal, y no tiene nada que ver una cosa con la otra. Que incluso puede ser homosexual, tener relaciones y no practicar la penetración anal para nada. Claro, y de hecho el punto P, como bien dijimos en una de las primeras sesiones, era la penetración anal en el chico. Entonces yo creo que hay muchos chicos heterosexuales que se niegan a esa práctica por temas culturales, no porque te guste o no te guste. Sí que es cierto que esa práctica puede que no te guste y por eso no la practiques, pero influye muchísimo la cultura ahí. Luego también hay muchísimos clichés en cuanto a imagen, Sí, bueno. en cuanto a identidad sexual, como tú decías. ¿Qué características tienes que tener un homosexual física? Ninguna. Es decir, las personas que son... ¿Los chicos que son más afeminados son gays? No. ¿Las chicas que son más masculinas tienen que ser lesbianas? No. Es que no existe un factor biológico o genético que te diga que tú eres homosexual o no. No existe, por lo menos no demostrado. Es que es algo afectivo, es algo emocional, no es algo genético. Bueno, pues con esto terminamos. María Ángeles, muchísimas gracias por aclarar vosotros. nuestras dudas y la de nuestros espectadores.